buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Hoy es jueves 30 de abril, último día de mes. Titulares y comenzamos. Un día en el que el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha llevado al Senado sus reivindicaciones sobre las demandas a las que el Estado no ha dado respuesta. También ha expuesto en positivo la necesidad de abordar la reconversión económica de Ceuta con la ayuda estatal para que nuestra ciudad no dependa de Marruecos, proclamando que se hace necesario asumir el mensaje de más España y más Europa en el nuevo horizonte ceutí. Unidad de España, integridad territorial y solidaridad. Al servicio de esos principios yo le pido, señora ministra, que actúen en Ceuta. Y hay que acudir en socorro de España allí donde España esté en peligro. Y Vox Ceuta afirma que esta formación política trabajará para que no se mercadee políticamente con los recursos que corresponden a Ceuta, en apoyo a las reivindicaciones que Juan Vivas ha llevado hoy a la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado. Precisamente Vox hace valer que estas reivindicaciones han tenido su apoyo parlamentario en varias intervenciones, tanto con su diputada como de su senadora. Celebra esta formación política que hayan resonado en la Cámara Territorial estas peticiones desatendidas por el Gobierno de la Nación, en esta ocasión a través del jefe del Ejecutivo ceutí, Juan Vivas. Y a partir de este sábado se podrá pasear y realizar deporte una vez al día entre las 6 y las 10 de la mañana y las 8 y las 11 de la noche. Los niños podrán pasear acompañados entre las 12 y las 7 de la tarde. Bien, pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad. Esto es Noticias Ceuta, comenzamos. Y como les contábamos, el presidente de la ciudad ha llevado al Senado las reivindicaciones de Ceuta en materia de inmigración, demandando del Gobierno ayudas para poner en marcha un plan de reconversión económica con un nuevo modelo productivo. Vivas también ha expuesto el golpe que supuso al comercio ceutí la pérdida del 40% del volumen de negocio cuando Marruecos aplicó las restricciones en la frontera, reclamando que Ceuta no puede depender del vecino país. Juan Vivas ha expuesto su pesar por la inacción del Gobierno ante la actitud de asfixia económica de Marruecos para con Ceuta. Por la inacción del Gobierno de la Nación durante los meses anteriores a que surgiera la crisis del coronavirus. Han sido 9 meses muy duros para Ceuta, hechos y decisiones tomadas del otro lado de la frontera, pero que desde este lado, desde el nuestro, no han tenido la réplica debida, la respuesta debida por parte de quien puede y debe. Vivas se ha quejado de la falta de respuesta del Ejecutivo de la Nación a las peticiones de nuestra ciudad para solucionar el problema de la inmigración. Se trata de un asunto de inmigración, por tanto acudimos en demanda de socorro a quien tiene la competencia en materia de inmigración, el Gobierno de la Nación. Pero tantas peticiones, tantas llamadas no han tenido ninguna respuesta eficaz y me duele reconocerlo. Ha criticado también que el 75% de los fondos extraordinarios por el COVID han ido al realojo y confinamiento de la inmigración ilegal que corresponde al Gobierno de la Nación. Y el colmo de la pasividad, señor presidente, llega con el decreto de alarma, porque en ese momento el Gobierno de la Nación descarga en el Gobierno de la ciudad la responsabilidad del confinamiento y realojo de los inmigrantes irregulares que en Ceuta se encontraban. De tal manera que esto trae como consecuencia, señora ministra, que ese fondo extraordinario al que usted ha aludido, en el caso de Ceuta, el 75% de estos recursos van destinados a atender el confinamiento y realojo de los inmigrantes marroquíes irregulares. Más España y más Europa ha defendido Juan Vivas con un plan de reconversión económica para Ceuta con un nuevo modelo productivo. Y la reconstrucción nacional que se necesita. En el caso de Ceuta no viene acompañada de un profundo plan de reconversión económica hacia un nuevo modelo productivo, hacia un nuevo modelo económico que piense y se centre en más España y en más Europa y que haga que nuestro porvenir económico no dependa de las decisiones que se puedan tomar al otro lado de la frontera. Ceuta, señora ministra, no tendrá futuro.
la necesaria reconversión económica de Ceuta, abordar la misma por estar en juego la supervivencia de la ciudad y atender las transferencias esenciales por parte del Estado, así como poner énfasis en la actitud incomprensible del Gobierno de la Nación para con los intereses de los ceutíes. Han sido cuestiones que ha planteado Juan Vivas en su intervención en el Senado. Y lo peor, lo más sangrante, cuando todo esto estaba ocurriendo, cuando la presión de la inmigración irregular marroquí nos asfixiaba, cuando nuestro comercio se desplomaba por causa del bloqueo de Marruecos, el Gobierno de la Nación decide suprimir, eliminar, no atender transferencias esenciales que venía recibiendo nuestra ciudad. Transferencias que atendían servicios públicos vitales, como es el caso de la producción de agua. Transferencias que estaban contempladas en los presupuestos generales del Estado vigentes. Transferencias que son fundamentales para nuestro equilibrio financiero y presupuestario. Transferencias que ya están gastadas. Por tanto, señora ministra, en el peor momento, cuando más necesitamos de recursos adicionales para atender la emergencia social y económica, el Gobierno nos detrae la financiación ordinaria, que no comprendo. No alcanzo a entender cómo a una ciudad tan necesitada, con tantas limitaciones, la frontera terrestre de Europa en África, extremadamente vulnerable y además asediada, se la trata de esta manera. Y para rectificar hay que actuar. Y actuar porque es de justicia. Actuar porque está en juego la supervivencia de Ceuta. Actuar porque la Constitución lo mandata, los pilares de la Constitución, el espíritu de la Constitución hace que configuren un cuerpo único, unidad de España, integridad territorial y solidaridad. Al servicio de esos principios yo le pido, señora ministra, que actúen en Ceuta. Hace falta sentarse con la ciudad autónoma de Ceuta, con los agentes económicos y sociales, con toda la sociedad civil de Ceuta para diseñar ese plan de reconversión económica que nos permita mirar el futuro con optimismo, con estabilidad y con seguridad, sin tener que depender de las decisiones que se toman, insisto, al otro lado de la frontera. Hace falta vigorizar, potenciar la presencia del Estado en Ceuta, en defensa, en seguridad, en sanidad, en educación, en justicia, para que todo el mundo interprete que en los momentos de dificultad el Estado no se repliega, el Estado está activo, presente, apoyando. Hace falta, señora ministra, que se le paguen a la ciudad, es decir, a los ceutíes lo que se le debe. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha apoyado y ha respaldado las palabras del presidente de la ciudad, Juan Vivas, en su intervención en el Senado. Casado considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería haber estado presente en esta sesión para escuchar la exposición del presidente ceutí y señala que Sánchez no está dialogando con los representantes de las autonomías, pero les está cargando toda la responsabilidad. Y el presidente de la formación en nuestra ciudad es contundente al afirmar que Vox Ceuta trabajará para que no se mercadee políticamente con los recursos que nos corresponden. El partido se alegra de que las peticiones que ha venido realizando hayan resonado este jueves una vez más en las instituciones nacionales. Vox Ceuta aplaude que el presidente de la ciudad haya denunciado en el Senado la situación de extrema necesidad que atraviesa nuestra ciudad, que haya reconocido que se encuentra asediada por Marruecos y que haya señalado a la inacción del Gobierno como uno de los motivos que ha situado a la ciudad al borde del precipicio económico. Es fundamental que la voz de Ceuta y de los ceutíes sea escuchada por el Gobierno de la Nación. Lamenta Juan Sergio Redondo para añadir que este es un hecho singular que hoy el presidente Vivas ha querido en su alocución recordar, lo cual desde Vox aplaudimos. Y aunque somos escépticos en la respuesta, sí que nos alegramos de que las peticiones que con tanto ahínco hemos venido realizando desde Vox durante meses, una vez más, hayan resonado en las instituciones nacionales, en este caso por medio del presidente de la ciudad. A través de las parlamentarias de Vox por Ceuta ya se han llevado hasta el Congreso y el Senado multitud de iniciativas y de preguntas para que el Gobierno de Sánchez cumpliera sus obligaciones con los ceutíes, abonara los 7,2 millones de euros de subvenciones adeudadas,
reforzara la seguridad en la frontera, atendiera la situación de emergencia creada ante el aumento de menores marroquíes no acompañados o frenara las pretensiones de Marruecos sobre las ciudades autónomas así como sobre las aguas territoriales españolas. A nada ha contestado el Gobierno y, como ya ha hecho Vox, así lo denunciaba este jueves también Vivas durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. En la misma línea que Vox, Ceuta exigía esta semana a la delegada del Gobierno que se hiciera cargo de su responsabilidad con los inmigrantes alojados en los pabellones de Santa Amelia y La Libertad. Vivas denunciaba la situación este jueves ante la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Vox Ceuta ha incidido en todo momento en que es el Gobierno de la Nación y, por tanto, su delegada en Ceuta quien ostenta la competencia de inmigración y que por ello el Estado debe asumir esta obligación y su financiación, ya que hasta ahora son todos los ceutíes los que están pagando los 300.000 euros que cuesta mantener a los inmigrantes en los pabellones. Como también ha hecho Vox Ceuta, desde el principio Vivas defendía en el Senado la necesidad de una reconversión económica basada en más España y más Europa, con la que poder dejar de depender de las decisiones que se tomen al otro lado de la frontera. Una línea de trabajo que cuenta con el apoyo de Vox Ceuta, puesto que bebe de las ideas planteadas por el partido desde sus inicios, ante la que ya han hecho varias propuestas, como impulsar el puerto, favorecer la creación de empresas o impulsar la contratación de ceutíes en paro en lugar de transfronterizos. Y más asuntos. Las salidas de los adultos para pasear y hacer deporte individual a partir del próximo sábado se organizarán por franjas horarias. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que se podrá pasear y realizar deporte una vez al día, entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 8 y las 11 de la noche, y hasta 1 kilómetro del domicilio. Se permiten, en base a esta orden, actividades deportivas de carácter individual, sin contacto, y también la realización de paseos diarios. Esta orden entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de las 0 horas del día 2 de mayo, por tanto, pasado mañana. Se permite la práctica de cualquier deporte, que debe realizarse siempre de forma individual, sin contacto con terceros, una única vez al día. En cuanto a los paseos, se podrá salir acompañado con una sola persona conviviente o una cuidadora habitual, si así se requiere. Se podrá realizar en una distancia no superior a 1 kilómetro respecto al propio municipio, un paseo al día. Se excluyen de estas actividades, esto es muy importante resaltarlo, aquellas personas con síntomas o que estén en un periodo de cuarentena o en aislamiento domiciliario por haber sufrido la enfermedad. Bien, y dentro de las franjas horarias establecidas, los niños podrán pasear acompañados entre las 12 y las 7 y las personas dependientes acompañadas podrán hacerlo entre las 10 y las 12 de la mañana y de 7 a 8 de la noche. Entre las 12 y las 7 de la tarde, reservado para el paseo con los niños. Se trata de evitar, de ordenar un poco el día para que haya las mínimas aglomeraciones posibles. Es muy importante recordar que tiene que haber la distancia interpersonal, esto no nos cansaremos de repetirlo, idealmente 2 metros, mínimo 1,5 metros. Un paseo, una actividad física, hay que preservar las 2 metros de distancia. Y en su parte de las 8 de la tarde, Ingesa ha confirmado 5 nuevos positivos y 12 nuevos curados. La cifra de casos activos desciende hasta las 9 personas. Hay 7 casos activos en aislamiento domiciliario, una persona ingresada en la UCI del Hospital Universitario y una en planta. Desde el inicio de la pandemia y según datos del Instituto de Gestión Sanitaria, se contabilizan 151 positivos y 138 personas curadas. Más cosas. El consejero de Sanidad ha valorado la situación de la pandemia en Ceuta y una serie de claves que despejan dudas de la ciudadanía, como por ejemplo si se puede pasear por la playa aunque no bañarse. A partir del lunes se puede hacer surf y está por determinar si el submarinismo está o no está permitido. Una serie de cuestiones que se irán clarificando con el Ministerio del Área. Javier Guerrero se ha referido en su comparecencia de prensa a los 4 ejes de trabajo que viene desplegando la ciudad, a pesar de que aquí la situación está muy estabilizada, según sus propias palabras. Es cierto que en Ceuta estamos ahora mismo en una situación bastante estabilizada. Esto, nos guste o no nos guste, es una situación que también debemos agradecer a todo el pueblo.
Debemos agradecer a todos los ceutíes. Bueno, hay algún colectivo que otro que no ha sido muy solidario con todo el resto, pero a la mayoría de ceutíes y a la mayoría de nuestro pueblo tenemos que agradecer el comportamiento que han tenido. Actualmente tenemos 146 casos en total desde que empezó esta pandemia, es lo único que ha habido en Ceuta, de los cuales actualmente solamente quedan 16 casos en domicilio, en activo, y 4 fallecidos. El resto son todos casos curados. También ha explicado que no hay 5 nuevos casos, ya que uno fue una persona con síntomas que dio positivo con el PCR y se sumó a los 142 ya acumulados y activos. De los 5 casos que hubo ayer nuevos, uno, evidentemente, era una persona con síntomas, con fiebre, con catarro, con tos, y bueno, se le hizo el test y se le hizo la PCR. Evidentemente fue positivo. ¿Qué ocurre? Al ser positivo, suma un puntito más a los casos acumulados, ¿vale? Entonces ya tenemos 142. Y suma también un punto más a los casos en activo, ¿de acuerdo? Ya tenemos los 16. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con los otros 4? Los otros 4, como se siguen haciendo test, son casos que han pasado la enfermedad y entonces hay que sumarlos también a la lista. ¿Y cómo los sumamos? Pues los sumamos, estos 4 pasan a casos que han sido acumulados, por supuesto, si han pasado la enfermedad, que han estado malos. Entonces ya, más 4, pues ya 146 acumulados desde que empezamos. ¿Y dónde ponemos los otros 4? En curados. Entonces sube también el número de curados. La valoración de los aspectos económicos, como eje muy importante, requiere de unas normas de vigilancia. Reconoce Javier Guerrero que los casos registrados en los últimos 15 días han sacado a Ceuta del lugar privilegiado en el que se encontraba, pasando a un segundo plano. Pasear en la playa sí, pero bañarse no. Un aspecto a tener muy en cuenta por la ciudadanía. Más asuntos. El sindicato médico y SATSE se han dirigido por carta al presidente de la ciudad, al consejero de Sanidad y a los máximos responsables políticos de cada partido para que no se desaproveche la oportunidad de contar con el conocimiento y la experiencia de médicos, de enfermeras, titulados sanitarios superiores y fisioterapeutas para trabajar en la futura mejora de la atención sanitaria en Ceuta, una vez finalice la actual crisis motivada por el COVID-19. Ambas entidades entienden que la actual crisis sanitaria ha agravado problemas que ya existían en el INGESA, como la falta de suficientes profesionales o de recursos materiales, y ha generado otros nuevos, como la escasez de equipos de protección individual o de pruebas de detección del COVID-19, a los que hay que dar una solución consensuada de cara al futuro. Y más asuntos. 1.532 autónomos de Ceuta reciben hoy la prestación extraordinaria por cese de actividad. Supone otra inyección total en el país de 641 millones de euros. La medida implica también la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de forma temporal. Los beneficiarios percibirán esta ayuda hasta el último día del mes que finalice el estado de alarma. Tiene acceso a esta prestación cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el régimen correspondiente que se ve afectado por el cierre de negocios debido a declaración del estado de alarma o cuya facturación caiga en el mes un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior. En el caso de algunos colectivos, como el régimen agrario, del mar o de la cultura o del espectáculo, el periodo de cálculo se adapta a las peculiaridades de estos sectores. Y más cosas. Hoy se pone en funcionamiento el asistente virtual de la Seguridad Social en la página web de esta entidad. El acceso se hace pulsando un icono flotante, siempre visible en la pantalla, y permite navegar tanto mediante el texto libre que introduzca el usuario como pulsando los botones que van apareciendo dinámicamente. El asistente virtual es una nueva forma de acceso a los servicios electrónicos de información y de tramitación con los que ya cuenta la Seguridad Social y que permite localizar la información o el servicio deseado de una forma nueva y más intuitiva que mediante la tradicional navegación por menús. La semana próxima el asistente será también accesible desde la sede electrónica.
Y la reunión telemática mantenida por la Confederación de Empresarios a última hora del miércoles finalizó con una batería de demandas destinadas a ser enviadas a las administraciones públicas. Entre ellas destaca el mantenimiento de las condiciones para la formalización de los ERTEs. La Confederación de Empresarios ha mantenido una reunión telemática con varios sectores económicos para abordar las demandas que van a plantear a las administraciones públicas. Además de la ampliación de la vigencia de los ERTEs, los empresarios reclaman la concesión de créditos ICO para autónomos y pymes, así como la agilización de su tramitación, la entrega a los establecimientos de EPIs y la aplicación de la normativa de salud pública con el fin de salvaguardar la seguridad de los trabajadores. La Confederación también se ha congratulado de las medidas aprobadas por la Asamblea para la recuperación de la estructura económica y productiva, medidas tales como la bajada a un tipo fiscal del 0,5% para las importaciones, la línea de ayudas para pymes y microempresas y la agilización del pago de las cantidades adeudadas por la ciudad a sus proveedores. Y el presidente de la Confederación de Empresarios ha reconocido la dificultad con que van a contar los establecimientos comerciales y la hostelería para acometer las distintas fases de la desescalada. Reconoce que va a ser un proceso lento y farragoso. No es lo mismo un señor que es autónomo, que puede distribuir, que puede salir, que tiene 1 o 2 trabajadores. Y entonces, para trabajar primero hay que trabajar de manera segura, con lo cual hay que proveer de material de seguridad, quiere decir de equipamiento de seguridad, de mascarillas, de guantes y de los materiales necesarios para que pueda efectuar su trabajo con total seguridad. Entonces, imagínate una peluquería que se está hablando que se puede ir abriendo. Tiene que adaptar la peluquería a las necesidades y a las normas que se han establecido. Si es un local que está previsto para atender a 10 o 12 personas y solamente van a atender a 3 personas, pues suponte ahora el problema. Primero, adaptarlo. Y segundo, ¿cómo va a hacer la desescalada si tiene 7 o 8 personas para atender y solamente va a tener que para atender a 3 o 4 clientes diarios? Tendrá que hacer una desescalada también moderada, poco a poco. Y luego es muy difícil. El tema de comercio, de hostelería, es súper difícil. Va a ser lento y farragoso. Y otros temas, Balearia registró una ocupación media del 13% en la bodega del buque Pasión per Formentera, que cubre la línea Algeciras-Ceuta. En el primer mes del estado de alarma, en concreto entre los días 14 de marzo y 14 de abril. Cabe recordar que desde el inicio de la crisis del COVID-19 la naviera ha ofrecido este servicio transportando principalmente alimentos, material sanitario y paquetería, entre otros productos. Actualmente Balearia mantiene de lunes a viernes 2 salidas desde Ceuta hasta Algeciras, a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y el trayecto inverso lo cubre a las 10:30 y a las 11:30 de la noche. En caso de que la demanda aumente, la naviera ha previsto una salida extraordinaria en ambas direcciones entre semana. Los fines de semana, en cambio, la naviera reduce el número de salidas debido al descenso del tráfico de carga. Y en el Consejo de Administración de Procesa, el Partido Socialista ha propuesto cambiar la representación en este órgano al haber cambiado la composición de los grupos políticos en la Asamblea. A juicio de este partido, la situación es anormal. Se refería al PSOE, a Vox y a los diputados que salieron de dicho grupo. Una reforma que no se ha hecho, según el secretario general de este partido, por el interés ventajista del Gobierno del Partido Popular. Por otro lado, Manuel Hernández cree que la gestión de Procesa no se corresponde con la que debiera, ya que solo se limita a gestionar los fondos europeos y hacer encomiendas de gestión. Por todo ello, los socialistas han votado no al informe económico, al de gestión, a las cuentas anuales, a la memoria y al inventario. Y más cosas, el secretario general del Partido Socialista, Manuel Hernández, ha explicado que el Gobierno de España no va a cerrar los colegios de educación especial en el año 2030. Según Hernández, este proyecto de ley tiene más de un año de antigüedad y se registró antes de que se iniciara el vigente estado de alarma. Lo que establece la normativa es que el Gobierno desarrollará un plan para que en el plazo de 10 años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Y más cosas. La diputada por Ceuta pregunta al Gobierno por qué no permite a los militares desplazados acudir a sus domicilios familiares en días de descanso. Teresa López cuestiona el criterio que ha seguido el Ejecutivo para dictar esta orden.
Tras reunirse este lunes con la ministra de Defensa, Margarita Robles, 3 de las principales asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas han lamentado, según Vox, que no se hayan atendido sus quejas respecto a las medidas de prevención, seguridad o la conciliación de los militares durante la actual crisis provocada por el COVID-19. Una cuestión, esta última, por la que la diputada nacional de Vox por Ceuta ha interpelado directamente al Gobierno central, solicitándole respuesta por escrito sobre la orden de no dejar desplazarse a los militares al domicilio familiar cuando este no sea la residencia habitual. Teresa López pregunta al Ejecutivo si cree acertada la decisión de que los militares no puedan ir a sus domicilios en días de descanso cuando no residan en el municipio de destino. Y es que Vox afirma que los militares no podrán desplazarse a su domicilio familiar los fines de semana debido a las denuncias de la Guardia Civil que los intercepta en la carretera en estos días de descanso. Asimismo, pide que se aclare qué criterio objetivo se ha seguido para dictar esta orden y, por último, pregunta cuándo tiene planificado el Ejecutivo suprimirla. Y la empresa Marisol Center ha donado hoy varias tablets a las 3 residencias de mayores, la de Nuestra Señora Virgen de África, La Gerón y Cruz Blanca. Este acto ha contado con la presencia del consejero de Sanidad. Una donación que se va a realizar de unas tablets desde Marisol Center para las residencias de ancianos de Ceuta. Bueno, Iván, ¿cómo ha surgido esto de esta donación que estáis haciendo hoy? Pues la verdad es que desde Almacenes Marisol queríamos hacer una pequeña aportación a la ciudad y sobre todo para nuestros mayores, que estén pues bueno, en contacto más con las familias y viceversa. Entonces desde Almacenes Marisol hemos querido dar esta donación a las residencias de ancianos. ¿Y cuántas tablets son y cómo son? A ver, cuéntame un poquito más. Pues, hombre, son unas tablets Lenovo, la verdad es que son de muy buena calidad para que entre ambos pues, puedan disponer de una conectividad y puedan hablar con sus familiares o con los nietos o entre ellos mismos, pues bueno, poder esos momentos de soledad que ahora mismo deben estar pasando, pues que con este pequeño grano de arena pues podamos aportar una... Claro que sí. Esta donación que ha hecho Almacenes Marisol es fundamental para las residencias, es fundamental para ese contacto, como muy bien ha dicho, y es fundamental para que evidentemente puedan conectar con el exterior todos esos ancianos que lo necesitan, que a veces una palabra de cariño de la familia necesitan. Yo personalmente quiero agradecer a Almacenes Marisol y a Ramesh Annani, su gerente, su director, esta donación que no se puede hacer una idea el bien que va a hacer a nivel de las 3 residencias de aquí de Ceuta. Y el consejero de Sanidad ha felicitado a los 3 directores de las 3 residencias por el importante papel que están desarrollando en las mismas durante esta crisis del coronavirus. Asimismo, estos 3 directores de Nuestra Señora de la Virgen de África, de Gerón y de Cruz Blanca han agradecido esta donación. Nos ayudarán a que los mayores se distraigan un poco, probablemente puedan hablar con las familias, ver internet y bueno, pues a que se distraigan básicamente, que ahora es bastante importante porque ya después de 53 días de confinamiento, pues la verdad es que ya es complicado. Sí, bueno, es una situación complicada tanto para ellos como también para nosotros. Ellos, al estar en las habitaciones, pues bueno, el tema de ocio se ha reducido al mínimo, apenas tienen unos centros con el tema de las tablets, lo que supone es poder trabajar con ellos desde otro punto de vista a través de la tecnología. Nosotros estamos trabajando desde el primer día conectados con la familia. Sí es cierto que contamos con un hándicap que en toda la casa no tenemos wifi, ¿no? Entonces es difícil poder dar ese servicio, pero lo compensamos haciendo vídeos diarios de forma individualizada y en grupo y mandándoselo a la familia. También la familia nos mandan vídeos y se los ponemos a los usuarios. Y continuamos hablándoles de donaciones solidarias. Tras donar mamparas de protección al hospital hace algunas semanas, Reformas Jorge, con la ayuda de Mueco Ceuta, Baeza y Marmolería Román, no se han quedado ahí. Se ponen a disposición de cualquier entidad que necesite mascarillas para donárselas de forma altruista. También están en Facebook, en Ceuta Pinturas y Reformas Jorge. La solidaridad y el altruismo es lo que está definiendo la sociedad ceutí durante este periodo de confinamiento, sobre todo sus pequeños comerciantes. Hoy vamos a conocer a Jorge, que tiene 2 negocios en la ciudad, Reformas Jorge y Carpinterías J.A. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes.
Coméntanos porque ha iniciado una actividad de manera altruista en cuanto a la entrega de pantallas. Coméntanos. Nosotros hemos estado donando al hospital unas mamparas de protección que eran para los médicos y no nos íbamos a quedar solamente ahí. Hemos decidido seguir junto a varias empresas de Ceuta, como es Moeco Ceuta y Baeza y Marmolería Román, están ayudando fielmente a que podamos donar estas mamparas de protección, mascarillas faciales, a las entidades públicas de Ceuta que las necesiten. ¿De dónde traéis esas pantallas? Las pantallas las traemos de la península. Hemos recaudado dinero entre varias empresas de Ceuta, autónomos, para poder adquirir bastantes mascarillas faciales para poder repartirlas a los que aún no les ha llegado. Que sobre todo lo que estamos pensando nosotros son en comedores sociales, ambulatorios, residencias de mayores, que estaríamos muy encantados de que nos llamaran si necesitan estas mascarillas para poder donarlas, la verdad. No me he podido quedar mirando ni sentado cuando ha pasado todo esto y hemos decidido luchar por todos, y sobre todo en Ceuta, que es donde tenemos a nuestra familia y queremos que todo salga bien. Y dado que en algunas salidas con los hijos algunos padres llevan a sus pequeños a las pistas deportivas de la Marina, se ha optado por prohibir su acceso a las mismas, ya que lo impiden las actuales directrices emanadas del estado de alarma. Ya estaba precintado el Parque Infantil de Columpios y desde ahora también lo están las pistas deportivas. Más asuntos. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un ceutí de 33 años como presunto autor de un delito de daños por incendio. Ya está en libertad con cargos. Los hechos se cometieron en la madrugada del día 10 de abril en la calle Padre Feijó, cuando un vehículo estacionado en la plaza de minusválidos que tenía asignada fue calcinado intencionadamente. Asimismo, los mismos agentes han procedido en los últimos días a la detención de un individuo por la quema de un vehículo en Villajovita y han identificado plenamente a otros 2 individuos por la quema de contenedores en la calle San Daniel. Y más cosas, varios agentes de la Policía Nacional han salido a la calle esta mañana a repartir diplomas de agradecimiento a varias empresas y particulares de Ceuta que durante la lucha contra el COVID-19 han donado material de protección y otros efectos, tales como mascarillas, geles hidroalcohólicos, pantallas y gafas de protección. Y en el bloque deportivo, distintas federaciones deportivas de Ceuta han mostrado su rechazo a la política deportiva mostrada por el ICD y la Consejería de Deportes. Dicen sentirse abandonados y desmienten la aplicación de medidas de ayuda al deporte local anunciadas por la ciudad. En un escrito conjunto, las federaciones deportivas de Ceuta, de baloncesto, balonmano, voleibol, pádel, vela, natación, gimnasia, kickboxing, triatlón, buceo, bádminton y salvamento manifiestan que la Consejería de Deportes no se ha reunido con todas las federaciones deportivas ceutíes. En las reuniones mantenidas por la Consejería de Deportes y el ICD, en las que ha estado presente un técnico y un director general de la Consejería de Economía y Hacienda, se ha explicado cómo rehacer los proyectos de los convenios establecidos con la federación convocada. Básicamente, señalan en la nota de prensa, las reuniones consistían en dar a conocer cómo llevar a cabo los recortes impuestos por el gobierno de la ciudad a todas las federaciones deportivas, que arrancarían con un 10% menos. Las federaciones referidas desmienten que se haya presentado algún plan de viabilidad o apoyo, todo lo contrario, dicen, ya que no se ha hablado de medidas de ayuda al deporte local, y afirman que pueden aportar soluciones a esta crisis deportiva. Y a partir del 11 de mayo jugar al tenis será de nuevo una realidad. Un momento que espera con ilusión el presidente de la Federación de Tenis de Ceuta, Yassin Mohamed, así como todos los practicantes del deporte de la raqueta. Los deportes no colectivos, en los que no hay contacto y en los que se respeta la distancia de seguridad, estarán entre las primeras disciplinas que retornarán a la práctica. Así lo reivindica la Federación del Deporte de la Raqueta en Ceuta a través de su presidente. Nosotros desde nuestra federación, ya sabéis, como el resto de federaciones deportivas, en nuestro caso el tenis, está paralizado desde que comenzó el estado de alarma a mitad del mes de marzo. Una actividad que se nos ha reducido al 0%.
pero que deseamos de todo corazón que las autoridades nos tengan en cuenta y que podamos volver lo antes posible, porque el tenis es un deporte individual donde el contacto entre los jugadores está separado por una red y unos 20-25 metros de distancia entre ambos. Por eso esperemos ser pioneros, que nuestro deporte sea uno de los primeros en iniciar la actividad. La práctica del tenis a nivel amateur tendrá que esperar hasta el 11 de mayo en la fase 1 de la desescalada, al igual que otros deportes como por ejemplo el bádminton o el golf. Sin embargo, otra disciplina similar como el pádel tendrá que esperar a la fase 2 al haber mayor posibilidad de contacto entre jugadores. Para que las competiciones puedan reanudarse y tener continuidad resulta fundamental la participación de los sponsors. Nos gustaría dar las gracias a todos los patrocinadores y colaboradores que hemos tenido a lo largo de nuestros años en nuestra federación, y en la que también a partir de ahora, en estos momentos tan difíciles y económicos que se esperan en los meses próximos, también puedan contar con nuestra ayuda y con nuestra colaboración en todo lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos y esperemos salir de esta situación lo antes posible por el bien de todos. El tenis a nivel de competición oficial tendrá que esperar más, ya que el circuito obliga a importantes desplazamientos aún no permitidos. Entre las medidas preventivas, los jugadores deberán portar un guante en la mano no dominante, con la que se manejan las pelotas de tenis. La Asociación de la Prensa de Ceuta se ha sumado hoy a la decisión de la Federación de Fútbol de que la sala de prensa del Estadio Alfonso Murubé lleve el nombre de Juan Manuel Navas. FAPE Ceuta ha trasladado a la Federación de Fútbol de Ceuta el apoyo a esta iniciativa al considerar que sería un merecido reconocimiento a la labor desarrollada por Juan Manuel Navas a lo largo de toda su trayectoria profesional. De hecho, FAPE Ceuta ha recogido las peticiones de otros compañeros de la profesión que también han visto con buenos ojos esta iniciativa, sobre todo teniendo en cuenta que el Estadio Alfonso Murubé era como la segunda casa de Juan Manuel Navas debido a la gran cantidad de encuentros que tuvo que cubrir en esta instalación deportiva. Del mismo modo, la Asociación de la Prensa de Ceuta ha previsto la realización de algún acto en memoria del compañero fallecido en el momento en el que lo permitan las actuales circunstancias del coronavirus. Bien, y vamos ya a conocer el tiempo para los próximos 2 días. Mañana viernes tendremos cielo nublado con intervalos soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 22 de máxima. El viento soplará de poniente. Respecto al sábado tendremos un panorama muy similar, con cielos nublados con alternancia de soleados a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 23 de máxima. El viento también soplará de poniente. Y respecto a la farmacia de guardia, para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. La UNED ha desarrollado una aplicación propia para celebrar los exámenes de junio con plena seguridad. La aplicación se llama ABEX. La UNED ha desarrollado una aplicación propia denominada ABEX para realizar en línea los exámenes de junio con plena garantía de seguridad en cuanto a salud, diversidad e intimidad. Y es que ante las medidas de aislamiento obligadas por el COVID-19 para preservar la salud de la ciudadanía que impide las tradicionales pruebas presenciales de las convocatorias de junio, la UNED ha elaborado y probado con carácter de urgencia una aplicación propia para realizar exámenes en línea, tanto tipo test como de desarrollo, que forman parte del sistema de evaluación continua previsto en el Espacio Europeo de Educación Superior y que garantizan la igualdad de evaluación para todos los estudiantes y la posibilidad de demostrar los conocimientos adquiridos durante el curso 2019-20. La UNED, ante la necesidad de realizar exámenes en línea masivos y sincrónicos, ha optado por desarrollar una aplicación propia para garantizar el derecho a la intimidad de su alumnado. Y esta bonita iniciativa de la Patrulla Canina surgió de un grupo de voluntarios de protección civil con el fin de infundir ánimo a los más pequeños durante el confinamiento. Paula y Oria se llevan sus sonrisas y agradecen todo el apoyo recibido, incluso con los disfraces que son cedidos. Hoy hemos acompañado de misión por la barriada de España a la Patrulla Canina. Atentos. Nosotros lo que estamos haciendo ahora particularmente era la idea inicial de la patrulla, que era visitar las barriadas y los niños que estaban confinados,
pues llevarle un poco de ilusión y de alegría. La patrulla canina lo conforman 2, lo que pasa es que después llevamos operativos para un poco, si te dejamos algún coche en zona, pues habilitar el tráfico y también garantizar de que, lo que te he contado antes, de que mantengan las distancias de seguridad y más ahora que permiten la salida de menores, flipan en colores. Sobre todo los que son fans y seguidores de la patrulla canina, pues eso, aunque ya no sé qué decirte, también los adultos en el momento que ven, rompen la monotonía, digamos, del día a día después de tantos días de confinamiento y se alegran más también por eso, porque ya ellos pues participan con los pequeños. Bien, pues hasta aquí la información del día. Mañana festivo, Día del Trabajador. Gracias por estar ahí cada día y por su inmensa confianza. Mucho ánimo a todos. Buenas noches y adiós.